A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Brothers and sisters, Hermanos, what can we say that Abraham veamos el caso de Abraham, antepasado de nuestra raza. indeed, if ¿Aceptó Abraham was Dios justified a on the Abraham basis of his por works, sus obras? he has reason to boast. Si es así, But tiene this que was estar true of his orgulloso, son in the sight of pero God. de hecho, delante de For what Dios does the scripture no say? tiene de qué. A Abraham ver, believed God, ¿qué dice la and it Escritura? was Abraham credited creyó a to him as Dios y le fue righteousness. computado como The worker's justicia. wage Pues is bien, credited a not as uno an que honor, hace un trabajo, el but as jornal something due. no se le cuenta como un favor, When sino one does como not algo work, debido. En but cambio, believes in the a one who este que no justifies hace the ningún ungodly, trabajo, pero tiene his fe en faith is Dios, credited as absuelve righteousness. al culpable esa So fe also y se David le declares cuenta en the su haber. blessedness of the person También to whom David God credits llama righteousness dichoso al que apart Dios from cuenta works. como inocente, prescindiendo de Blessed sus are obras. they whose Dichoso el iniquities are hombre forgiven que está and absuelto de su whose sins culpa, are a covered. quien le han Blessed sepultado is su the man pecado. whose sins Dichoso el hombre a God does quien not Dios record. no le cuenta el pecado. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I turn to you, Lord, in time of Tú trouble. eres mi refugio, me rodeas de Joy of cantos salvation. de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Blessed is he whose Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el there is delito. no guile. Tú eres mi Dios, me rodeas de cantos de liberación. Then I acknowledged my sin. Había pecado, lo reconocí, I no covered te it up. encubrí mi I delito. said, I Propuse, confess my fault, confesaré al Señor mi culpa, and you took away the y guilt of tú my sins. perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Be glad in the Lord. Alégrense justos y gocen con el Señor. Exalt all you Aclámenlo, upright of heart. los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucum. At that time, so many En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. beware of the leaven. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. There is nothing concealed, Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, whatever you have said lo que digas de noche se repetirá en pleno día. and what you have whispered Lo que digas al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. I tell you, my A friends, ustedes les digo, amigos not be míos, afraid of those no who tengan miedo a los que matan el cuerpo, after that can do pero no no more. pueden hacer más. I shall show you. Les voy a decir a quién tienen que temer. Be afraid of the Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. Yes, I tell you, A ese be tienen afraid que of him. temer, se lo digo yo. Are not five sparrows ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos?
Yet not one of them pues has ni uno escaped. solo se olvida a Dios. Even the hairs of your Hasta head. los pelos de su cabeza están contados. Do not be afraid. Por lo tanto, no tengan You are miedo. worth more than No hay many comparación entre ustedes y los Ego gorriones. Domini. As we read through the four gospel accounts, Cuando leemos los 4 relatos del Evangelio, el pecado que parece recibir una respuesta más visceral del Señor es el pecado de la hipocresía. Él parece odiar este pecado más que los demás, y las ocasiones en que Jesús parece estar más molesto es cuando llama la atención a los letrados y los fariseos por su hipocresía. Sus corazones están todos llenos de planes malvados, especialmente contra el Señor, y sin embargo cubren sus corazones malvados con un barniz de religiosidad y respetabilidad. Al judío promedio, los letrados y fariseos pueden lucir bastante piadosos. Después de todo, se visten con vestiduras religiosas, van por todos lados con cenizas en la frente cuando están ayunando, ensanchan las filactelias y rezan en público. Tienen gran estima y reciben lugares de honor en banquetes y los mejores asientos en la sinagoga. Según todos los estándares externos, estos hombres parecen ser los más rectos y santos. Sin embargo, Jesús ve por debajo de ese disfraz, ve sus corazones y los expone por quienes realmente son ante sus discípulos. Lo primero que Jesús dice a sus discípulos en la lectura de hoy es que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Y es particularmente interesante que el Señor utilice la palabra levadura para describir a la hipocresía. Aquellos de nosotros con una mente moderna pensamos en la levadura como la levadura que se le pone a la masa para hacer el pan, para que se levante cuando se hornee. Sin embargo, para una persona judía de la antigüedad, la palabra levadura tiene un significado más profundo. Cada año los judíos están obligados por ley a celebrar la fiesta de los panes ácimos que ocurre durante el mismo mes que la Pascua. Y reciben instrucciones estrictas de comer solamente pan sin levadura durante toda la fiesta. De hecho, dicen que boten toda la levadura en sus casas durante todo el festival de los 7 días. Y si encuentra que alguien ha comido levadura, deben ser expulsados del pueblo, que es un castigo muy severo. Cuando Jesús advierte a sus discípulos que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, probablemente hubieran recordado esta fiesta. Solo hace falta un poquito de levadura, un poquito de la levadura de la hipocresía para corromper toda la masa entera, toda la casa. La palabra hipócrita proviene de una palabra griega que significa actor de teatro. Y era costumbre en la antigüedad en Grecia que los actores de teatro usen máscaras que representaban los personajes que estaban representando y luego interpretaban la historia por debajo de la máscara. Esta palabra pues se aplica de manera apropiada a los fariseos, quienes llevaban una máscara de religiosidad y piedad, pero por debajo estaban actuando, estaban representando un papel. Sus papeles estaban llenos de corrupción y mal, que salía a relucir cuando planearon matar a Cristo y al final tuvieron éxito en ese plan.
Muchos del pueblo se vieron engañados fácilmente por la máscara de los thinking that they are fariseos, genuinely pious men. pensando que genuinamente eran hombres Jesus piadosos. exposes them for who they truly are, Jesús los expone, and he warns his mostrando quiénes disciples son that there's nothing realmente, y concealed advierte a sus that will discípulos not be que no revealed, hay nada or oculto que no secret será that will not be revelado, known. y ningún secreto que no será dado a While a conocer. hypocrite might be able to get away with a Mientras que un subterfuge hipócrita for a time, puede salirse con they la will suya eventually durante be un exposed tiempo, for al who they truly final are. ha de ser expuesto. Our Lord thus encourages his El disciples to Señor live fully insta a in the sus light of truth discípulos a que vivan and not plenamente try to en hide themselves la luz de behind la a good verdad y facade que no traten of de ocultarse religiosity. debajo de una máscara de religiosidad. Those Christians who live in the light of Esos truth cristianos que viven will en la luz de also la verdad expose hypocrites, también expondrán just a as our los Lord has done. hipócritas, así como el Señor lo hizo. And yet exposing Y hypocrites sin embargo, who exponer are keeping their hipócritas wickedness concealed que mantienen can be a oculta dangerous su business. maldad puede ser un The juego scribes and peligroso. Pharisees despised Los Jesus letrados y for fariseos exposing him detestaban a Jesús por exponerlos or for exposing them. And they plotted against him to find y a way to planearon put him to contra death. él para encontrar una forma de darle If they are muerte. willing to plot against Jesus, Están the master, dispuestos a planear contra they will Jesús, do the same el to Señor, his faithful harán lo servants. mismo con sus discípulos fieles. And it's for this reason that Jesus Por encourages esta them razón, not to be Jesús afraid les insta a que of no those who tengan kill the body, miedo but can do de no more aquellos que after matan death. el cuerpo, pero que ya no pueden hacer nada más Jesus knows después that if de his eso. disciples fear Jesús sabe death, que si sus they might be less discípulos likely temen a to la stand muerte, firmly in the truth. pueden ser menos Jesus assures probables his a disciples permanecer of their firmes en la true verdad. value in Jesús the les eyes of God. asegura a sus discípulos su If verdadero God valor has ante taken los note ojos de of Dios. something as small Si as 5 Dios ha notado algo sparrows tan pequeño sold for como 2 small 5 coins, pajarillos que se venden por 2 then he's monedas, certainly going to be on the side por of his faithful seguro servant estará del who lado stands de up for the su truth, siervo fiel quien defiende la even verdad, in the face of persecution and incluso death. en medio de la persecución y la muerte. Jesus consoles his disciples and Jesús reassures them consuela a of sus their tremendous discípulos y worth les asegura in the de eyes su of God. gran valor ante los ojos de Dios, Since their master Jesus Christ ya has no que fear su amo of the Jesucristo no hypocritical tiene temor Pharisees, de los so his fariseos disciples should hipócritas, also have sus no fear. discípulos tampoco deben tener The Lord temor. is calling them to place their trust firmly El in Señor God, les está llamando a que who pongan su always confianza vindicates the plenamente en just. Dios, quien siempre And the Holy justifica Father al Pope recto. Francis connects El hypocrisy Santo Padre, el with the Papa work of the devil. Francisco, conecta la hipocresía con He la obra says del Jesus diablo. can't Él stand dice, hypocrisy, Jesús no puede and he soportar la often calls hipocresía, hypocritical y a Pharisees menudo white, llama whitened a los sepulchres. fariseos This is not hipócritas an insult to sepulcros Jesus, but it's blanqueados. the truth. Esto no es un From the insulto outside, you are para Jesús, perfect es and la verdad. unsmirched, Desde fuera son but from the perfectos y inside, you are blancos, something pero por else. dentro son otra A cosa. hypocritical attitude Una comes from the actitud great liar, hipócrita the devil. proviene del gran The mentiroso, devil el is the great diablo. hypocrite. El diablo es el All other gran hypocrites hipócrita. are his heirs. Todos los demás hipócritas son sus Hypocrisy is the herederos. language of the La devil. It is the hipocresía language es of el the lenguaje evil del diablo, that es el enters our lenguaje del hearts mal and is que sown entra a within them. nuestros corazones y You can't live with el hypocritical diablo toma people. propiedad de él. Uno no Jesus puede likes to vivir con expose personas hypocrites. hipócritas. A Jesús le gusta He knows exponer a that it los will be hipócritas. precisely this Sabe que hypocritical será attitude precisamente esa that will actitud lead to his death, hipócrita la que because the llevará a su hypocrite muerte, does not think porque el hipócrita whether no he uses piensa lawful means or not, si es que but he uses utiliza slander. medios legales o no, utiliza la So a sure calumnia. sign of Así que hypocrisy una señal segura is de when a person hipocresía es loves cuando to una pretend persona to be perfectly le faithful, encanta holy, and simular ser religious, perfectamente while santo pointing y the finger of recto y blame at religioso, mientras que others señala el and dedo accusing others of de la sin. culpabilidad a los demás y acusa a los They demás del pay more pecado. attention to the splinter Presta más in their brother's atención eye a than they do to the la beam in their astilla en el own. ojo del prójimo que a la viga en They are el more ready ojo to propio. accuse and Estamos criticize dispuestos others a acusar y than they are criticar a los ready to demás admit their own faults and que a sins. admitir sus propias faltas y Our Holy pecados. Father gives us the El Santo antidote Padre to nos da el hypocrisy. antídoto He contra says, la "It hipocresía. is necessary to Dice, heal es ourselves from this necesario attitude. sanarnos But what de is the esa medicine? actitud. Pero ¿cuál The es la answer is to say medicina? the truth La before God. respuesta es decir la Why verdad so ante accuse Dios. oneself? We Acusarse must a uno learn to mismo. accuse Hemos de ourselves, aprender a tell ourselves acusarnos a before nosotros God. mismos ante This is a Dios. spiritual exercise that is not Es un common, it is ejercicio not usual. espiritual que no es común, no es We must try usual, to do it. pero debemos Accuse tratar de ourselves, hacerlo. see ourselves Acusarnos a as nosotros mismos, hypocrisy ver nuestros propios and the pecados, wickedness that is nuestra in our hipocresía, hearts. la malicia en nuestros corazones.
Because the devil sows evil. porque el diablo And siembra say el to the mal. Lord, "But look, Y Lord, this is me." And say it decirle al humbly. Señor, mira, We Señor, learn to este soy accuse yo, y ourselves. decirlo con humildad. Something perhaps too Aprender a difficult, but it is acusarnos so. a nosotros mismos. A Christian Quizás who sea does muy not know difícil, how to accuse pero el themselves cristiano que no sabe is not cómo a good acusarse a sí Christian mismo no es un buen and risks cristiano, falling into que hypocrisy. arriesga caer en la In Peter's prayer, he hipocresía. tells the Lord, En la "Depart from oración de me, for I am Pedro, a él le dice sinful al man, O Señor, Lord." aléjate Let de us mí, learn pues to soy un accuse pecador, ourselves. Señor. End Aprendamos quote. a acusarnos a nosotros And mismos. as the Holy Father Final says, it de is la cita. crucial for Como Christians dice el Santo to Padre, recognize es esencial que hypocrisy in los cristianos themselves reconozcan la and to have the hipocresía en sí humility to mismos admit it honestly y tener la before humildad God, para admitirlo to be the honestamente first ante to Dios. accuse ourselves. Ser el primero en acusarnos a At our nosotros judgment, mismos. we will not have to answer for the sins that En others nuestro have juicio committed. no tendremos que responder Rather, we will por have los to answer for pecados de our los own. demás. Más bien tenemos que responder por los Hence, we need pecados propios. the Por lo virtue of tanto, humility, necesitamos la so that we virtud might more de readily humildad accuse para, ourselves of de sin manera más apropiada, before accusing our acusarnos de neighbor. pecado antes de acusar al prójimo. When we recognize the depths of our own Cuando wickedness and reconocemos la depravity, profundidad de nuestra then we open maldad ourselves y up not to God's maldad, fearful judgment, but to his nos undying abrimos mercy no and al love. juicio de Dios, sino a su infinita misericordia y amor. While it is true that there is nothing our Lord Mientras es despises verdad que no hay nada que more el than the Señor sin of deteste hypocrisy, más que el pecado de la it is also hipocresía, true that there is nothing he también es loves more cierto que no hay nada than que Él seeing ama más humility que and ver contrition of la heart humildad for our y sin, arrepentimiento de corazón por and having that nuestros recognition pecados. that we are indeed hypocrites. Reconocer que efectivamente If we somos are honest with hipócritas. ourselves Si and somos honest with the honestos con Lord nosotros about mismos our y own con el Señor sinfulness, our sinful tendencies, y then we have reconocemos nothing to nuestros fear, pecados o tendencias al pecado, even if we no should face the debemos possibility temer nada, of incluso persecution si or death. enfrentamos la We know by persecución y la faith muerte. that by his own Sabemos death, por la fe que por our su Lord propia has conquered muerte death el for all Señor eternity. venció la muerte para siempre.